realmente después de esa canción podemos oírla una cuantas veces más y lo dejamos ahí por hoy. Pero hay una línea en la canción que dice de las miles de páginas, ¿verdad? Abraham no tenía esas miles de páginas. Moisés escribió una parte. O sea, nosotros tenemos ventajas sobre ellos. Solamente dejar ese pensamiento ahí. O sea, nosotros tenemos ventajas sobre ellos, sobre Abraham y sobre Moisés. Pero bueno. Entonces, vamos a la palabra. Estamos estudiando la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 1 todavía. Hoy vamos a ver los versículos del 5 al 12. Y bueno, la semana pasada veíamos del 1 al 4, ¿verdad? La introducción, el saludo, tal. Y veíamos el tema de las pruebas. Y estos 7 versículos, más o menos, 8 versículos, pues son realmente una continuación de lo que veíamos la semana pasada. No es una cosa separada. Santiago pareciera, cuando uno lo lee ahí en primera pasada, como que son muchas ideas sueltas, como que tal cosa, mira, y también tal cosa, también tal otra, pero luego de ponerse a ver, pues realmente, como decíamos la semana pasada también, o sea, una epístola en el Nuevo Testamento es una carta, y esa carta, como estilo literario, ¿verdad? Pues básicamente tenía un mensaje. El que la estaba escribiendo tenía algo en mente cuando la escribía para enviárselo a otra persona, a otro grupo, a los destinatarios. Y en Santiago, pues eso lo vamos a ir viendo. Decíamos también que sobre Santiago, la clave, digamos, o lo que pudiéramos considerar como lo más central de la carta es el que la palabra, si la oigo y no la hago, no la creo, ¿verdad? Y creo que la semana que viene veremos este pasaje que habla de que la palabra es como un espejo, ¿no? Entonces tú vas a la palabra, te miras en el espejo, y si tú no te ves, o te ves y te vas y te olvidas, ¿okay? Entonces ¿para qué te viste? ¿Verdad? Pero bueno, eso lo veremos la semana que viene. La semana pasada hablábamos de las pruebas, ¿verdad? Que deberíamos considerar como algo bueno para nosotros pasar por pruebas, porque producía paciencia, y la paciencia formaba nuestro carácter, ¿okay? Estas pruebas, decíamos, que te preparan para el cielo, ¿no? Y que si confiábamos en Dios para la salvación, pues como eso no ha pasado todavía, porque no estamos en la puerta todavía tocando, Dios podía pasarnos por pruebas para probar, valga la redundancia, si realmente teníamos nuestra fe puesta en Él. Y ahí más o menos lo dejamos, para que no nos falte nada, ¿verdad? Eso así terminaba el versículo 4, decía, el versículo 2 al 4 decía: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Luego seguimos del 5 al 12, que es lo que vamos a ver hoy. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador, y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu espíritu
y que tome la palabra que él escribió a través de esos hombres, autores de esas diferentes cartas, y que trabaje en el corazón de las personas que aquí estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vemos en el versículo 5 que Santiago conecta, de hecho, con el versículo anterior. La paciencia tenga su perfecto resultado sin que nada les falte inmediatamente. Y si a alguno de ustedes les falta, ¿verdad? Es la misma palabra y él está conectando. Les falta sabiduría, pues se la pide a Dios. En este contexto, aunque sí podemos usar esta sección del 5 al 8, ¿no? como general para, bueno, tú le puedes pedir a Dios sabiduría, le puedes pedir cosas, tienes que pedirle con fe y tal, más o menos se pudiera sacar, pero sí, Santiago lo dice en el contexto específico de las pruebas, ¿no? Veremos cómo en el versículo 12 cierra precisamente con lo que había iniciado antes, pero ya llegaremos al versículo 12. Aquí Santiago dice, si te falta, pide. ¿Qué pides? Sabiduría. Recordemos también que mencionábamos de hecho una cita de C.S. Lewis que decía que antes la gente entendía que podía, lo que debería hacer era adaptarse, ¿no? Cambiar su forma de pensar ante la realidad. Ahora, y entendíamos que se necesitaba sabiduría para eso, ¿no? Pero ya no, ahora es una técnica para ver si yo puedo cambiar la realidad para adaptar a lo que yo quería. No adaptarme yo, sino adaptar al otro, que el otro tenga que acoplarse a lo que yo quiero. Las necesidades, que la realidad cambie a mis necesidades. Pero esto no es lo que se ve aquí. Pero bueno, ¿qué quería Santiago decir cuando le escribe? Recuérdense, hablando de hermenéutica, ¿no? De exégesis y de interpretación de la palabra, lo que tenemos que ver es qué quería decir el que escribió, cómo él iba a entender que aquellos que iban a recibir esa nota en ese momento, esa carta en ese momento, lo iban a entender. Entonces, ¿qué quería decir Santiago? Santiago es judío, ¿verdad? Recuerden, era hermano de Jesús. Y escribe a judíos, ¿sí? A las 12 tribus que están en la dispersión. Y está un judío hablándole a judíos de sabiduría. Y si vamos a hablar de sabiduría, en el contexto judío, en el Antiguo Testamento, ¿de quién hay que hablar? De Salomón. Pero dígalo con convicción. Ahora vamos a hablar del doble ánimo y del que duda, Si vamos a hablar de sabiduría, vamos a hablar de Salomón. Si vemos en Primera de Reyes, de los capítulos de 3 al 10, también habla en Crónica, pero aquí específicamente en Primera de Reyes, el primer libro, no es de primera por la carta, pero el primer libro de Reyes, la palabra sabiduría se menciona 11 veces, más de una vez por capítulo, refiriéndose a Salomón. Y decía que fue más sabio que todos los reyes que estaban ahí. ¿Y por qué Salomón fue tan sabio? Porque se lo pidió a Dios. Simple. Y Santiago sabe eso cuando escribe, que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que la da. Pero bueno, ok, vamos a ver luego qué es de pedir sabiduría, pero primero hablemos de la sabiduría, ¿ok? ¿Qué es esto? Y para empezar, ¿qué no es esto? Sabiduría no es solamente conocimiento, ¿ok? ¿Por qué digo esto de introducción? Porque yo creo que nuestra cultura occidental tiene una herencia muy griega, muy helenista, ¿verdad? De muchas cosas, muchos conceptos, y el concepto de sabiduría, cuando lo vemos, si tú ves el diccionario, habla de conocimiento, habla de capacidad de hacer cosas y tal, y no es esto solamente. De hecho, alguien decía que si tú coges una persona que está robándose los tornillos y las tuercas en una construcción de un ferrocarril, hace muchos años de eso, y entonces decía, no, la solución es la educación. Bueno, pues entonces manda a la universidad. Cuando él sale a la universidad se va a robar el ferrocarril entero, no los tornillos y las tuercas. Malcolm Muggeridge, que es un periodista bastante famoso del siglo pasado, dice que el hombre del siglo XX se ha educado hasta la imbecilidad. El tema no es la educación, el tema no es el conocimiento. Esa tradición judía entendía algo muy
no muy diferente, pero diferente, mucho más amplio, eso sí, mucho más amplio, que lo que los griegos luego, pues vamos a decir que nos dejaron. Vamos a Proverbios, que es un libro, evidentemente libro de sabiduría, ¿no? Así como otros en el Antiguo Testamento. Pero Proverbios muy específicamente, principalmente en los primeros 9 capítulos, habla de específicamente la sabiduría. Y como un portalibros, en el capítulo 1 y luego en el capítulo 9, tiene en el 1.7 y en el 9.10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y en el 9.10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y lo pone ahí en el 1 y en el 9, como un portalibros. Entonces ya aquí empezamos a ver algo. Y en esta sección, en el 8.13, hablando de la sabiduría, hablando de hecho, decía, el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces, aborrecer el mal es el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Y durante todo ese pasaje, del 1 al 9 en Proverbios, vemos que se presenta la sabiduría versus los insensatos, ¿verdad? La insensatez. Se presenta, de hecho, la sabiduría como una persona. Y se presenta la insensatez como otra persona también, a veces como una ramera. Y se habla de los necios, de los insensatos, que derraman sangre inocente, que son perezosos, que son adúlteros, orgullosos, arrogantes, de boca perversa. Entonces ahí vemos que cuando se habla de sabiduría hay un contenido moral. ¿Ok? Eso es lo primero que vemos, hay un contenido moral. También ahí mismo, en Proverbios 8, la sabiduría habla y dice, en el versículo 23, desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Y luego procede a contarnos prácticamente su rol en la creación. Y cuando se establecieron los límites del cielo, cuando se decretaron el fin de las aguas, estaba ahí la sabiduría, los versículos 27 al 29. El 30 dice, y yo estaba entonces junto a él, junto a Dios, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Como arquitecto estaba la sabiduría ahí. Versículo 36 al 32, del 32 al 36 es una exhortación, ¿verdad? Bienaventurado el que me escucha, dice la sabiduría. Pero esos últimos dos, 35 y 36, dice, porque el que me halla vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Entonces, aquí habla de la sabiduría como que estaba en la creación, y que el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Entonces hay un sentido como de forma de hacer las cosas. ¿Okay? La sabiduría estaba cuando Dios creó, como para alambrar la creación de una forma. Y que cuando tú buscas eso, te va bien. Cuando tú no lo buscas, pues te va mal. Y aquí en el versículo 36, vemos otra cosa. Cuando me hallas la vida, el favor del Señor. Cuando pecas contra mí, te haces daño a ti mismo. Como que los que me odian quieren morirse. Los que me odian aman la muerte, dice, ¿no? Si tienes sabiduría, te va bien. Tú estás in tune, ¿verdad? Afinado, en el mismo tono. A la vista del Evangelio completo, si tú tienes tu fe puesta en Dios, pides sabiduría y lo compruebas. Que esa fe está puesta en Dios, pides sabiduría y lo compruebas en las pruebas. Y con esa sabiduría entonces hallas la vida. Tú confirmas eso. Eso es lo que está diciendo Santiago. Aquí se refiere a esa sabiduría como cómo interpretamos las cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos durante esas situaciones? Pero no solamente eso. Éxodo 22, 28 al 31 habla de los artífices que estaban trabajando para hacer las ropas de los sacerdotes y para hacer no el templo, pero bueno, sí, ¿verdad? La tienda del templo. Y decían que esas personas tenían sabiduría. La misma palabra en hebreo es sabiduría. Se traduce como habilidades, ¿verdad? Skill en inglés, para hacer cosas. Cuando Salomón está construyendo el templo y elige a las personas que van a trabajar, decía que tenían sabiduría, inteligencia y pericia. A los que iban a trabajar. El Salmo 107 exhorta al pueblo a alabar a Dios por su misericordia. Él los salvó y en su momento más oscuro, ¿verdad? Dice el versículo 27, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia, la misma palabra para sabiduría, desapareció.
O sea, en el momento más oscuro del pueblo, ya no encontraban qué hacer. ¿Ok? Toda su pericia, ya no sé qué hacer más aquí. Y entonces Dios entra ahí y lo salva. Cuenta el Salmo. Entonces de aquí podemos ver que hay un contenido también en sabiduría de hacer cosas. ¿Okay? Hay un contenido moral, hay un contenido de cómo interpretar la situación, y hay un contenido de cómo hacer cosas. Y esta idea es la que Santiago tenía en mente. Y que sus lectores también. Es más que solo conocimiento, más que saber hacer, algo más, la manera de entender las situaciones, forma de actuar, de acuerdo al propósito creador, original. La sabiduría estaba en la creación, no es algo que se da después. Entonces debemos considerar como algo bueno las pruebas. ¿Por qué? Porque producen esa paciencia y nos lleva a ser completos sin que nos falte nada. Pero, si estamos incompletos, que pidamos sabiduría. Yo estoy viendo esta prueba como no es, estoy preguntando por qué a mí me estoy desesperando en vez de recibirla como una oportunidad para aprender de mí mismo y de Dios y de ver la mano de Dios trabajando en mí. Nuestra oración debería ser: Dios, dame sabiduría para entender qué debo aprender en esta situación, qué debo aprender de mí, qué debo aprender de otros, qué debo aprender de ti y cómo actuaré en esta situación. No cómo salgo de ella lo antes posible. No. Y esa oración Dios te contesta abundantemente y sin reproche. Sin reproche quiere decir que no te va a llamar la atención porque tú no tengas sabiduría. Si yo no tengo sabiduría, déjame písala a Dios, y Dios no te va a decir, pero ¿cómo que tú me estás pidiendo eso ahora? No te va a decir eso, te la va a dar sin reproche. Y abundantemente. Y esta palabra abundantemente tiene su raíz, ¿verdad? Tiene la idea de completo, de íntegro, de un solo sentir. En Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La palabra para sanos es la misma raíz que aquí abundantemente. ¿Cómo así? ¿Qué tiene abundantemente que ver con sano? 2 Corintios 11:3: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes serán desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y sencillez es la misma palabra también. Pero ¿qué tiene que ver? Porque la idea no es solamente de mucho. La idea es de un solo sentir, completo, simple, no de que complicado y una parte primero. No. Dios sencillo, completo, entero, whole, íntegro. La da de todo. ¿Ok? Y eso es importante porque luego vamos a ver al hombre de doble ánimo. ¿Ok? Y contrasta con Dios que no es de doble ánimo, que es completo, que es íntegro, que es de un solo sentir. Entonces Dios te va a dar así abundantemente y no te va a machacar porque tú no tengas sabiduría. Santiago, en el capítulo 3, 13, 17, ¿verdad? Habla también de la sabiduría y lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo voy a mencionar rápido porque dice, versículo 13 del capítulo 3: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el versículo 17 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Todos estos adjetivos son del carácter de Dios. La sabiduría debería reflejar el carácter de Dios. En las pruebas vemos si confiamos en Dios y vemos por qué y vemos qué nos falta para seguir aprendiendo, para ser como Dios. Esa sabiduría que se va a ver de esta forma, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, amable, condescendiente, se va a ver así porque vamos a estar pareciéndonos a Dios, a Cristo, que es lo que buscamos. Y este pasaje del capítulo 3, cuando dice esto, empieza en el 3.1 hablando de quienes quieren ser maestros, pero que no frenan ¿qué? Su lengua y crean problemas. Y aquí, ustedes que quieren ser maestros, que no controlan su lengua, deberían, y hablan de esta sabiduría, que se ve de esta forma, el contraste. Pero bueno, esto es la sabiduría, que si la pedimos Dios la da abundantemente. Dice, bueno, pero realmente, ok, yo la puedo pedir, pero ¿por qué pedirla? Porque si yo estoy teniendo un problema económico, y por decir un ejemplo,
y esta es mi prueba, yo puedo pedirle a Dios dinero. No. Dios me lo puede dar, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Realmente lo puede dar. Yo tengo un problema de salud, no me puede sanar. No me puede sanar. Y ya, salgo de la prueba, no me puede sanar. Entonces, ¿por qué tengo que pedir sabiduría y no que me saque de la prueba? Es más, ni siquiera que me saque. Si es una prueba económica, dame los medios y yo salgo, ¿verdad? Y aprendo. Si quieres que yo aprenda, pues yo aprendo. O sea, no es que me resuelva así, no. Tú, ¿sabes? Tú me das y yo también puedo resolver. Y precisamente es eso. Al yo pedir sabiduría y no otras cosas, yo estoy reconociendo que es en Dios en quien yo confío. Y no en lo que yo pueda hacer o en lo que yo pueda tener, en lo que yo pueda saber. Cuando yo le pido a Dios sabiduría, yo 100% reconozco eso. Yo digo, mira, dime tú cómo hago aquí. Dime tú qué debo ver aquí. ¿Cómo debo interpretar esto? Eso recuerda Mateo 6, 33, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Y el hombre más sabio fue Salomón, ¿no? Recuérdense, un judío escribiendo a los judíos. Hablando de sabiduría, era Salomón. ¿Qué podía pedir Salomón? Salomón, ¿verdad? Fue sabio porque lo pidió, ¿no? Dios le dijo, oye, dime qué quiere que te dé. Y Salomón dijo, dame sabiduría. ¿Qué podía pedir Salomón? Poder militar, poder político, poder económico. Él era rey, ¿no? Eso era lo que necesita un rey. Poder militar, poder político, poder económico. En aquel tiempo, poder militar era ejército, caballos, ¿no? Poder político muchas veces eran matrimonios. Poder económico, oro, plata, recursos. De hecho, Deuteronomio 16, 17, cuando habla de Dios diciéndole, en algún momento habrá un rey, y le dice, ese rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Versículo 17, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Dios le dice, tú ni vas a tener muchos caballos, ni vas a tener muchas mujeres, ni vas a tener mucho oro. Ni poder económico, ni poder político, ni poder militar. El rey que tú pongas tiene que estar claro siempre que es de mí que ustedes dependen. No de él, ni de su poder, ni de lo que él ha podido lograr. Y Salomón no pide nada de eso. Y Dios se lo da después. Porque eso es lo grande. Segunda de Crónicas 9, 22 al 23. Y luego 25, 28. Dice, así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Salomón tenía 4.000 establos para caballos y carros y 12.000 hombres de a caballo. Hay otros textos que ponen ese número mayor. Y lo situó en las ciudades de Carros y en Jerusalén y junto al rey. Él tenía dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano, y traían para Salomón caballos de Egipto y de todos los países. Hizo la plata tan común. Es como el chen-chen que había un tiempo aquí. Poder político, militar y económico. Dios se lo dio. ¿Pero qué fue lo que descarrió a Salomón? Porque Salomón no terminó bien. Bueno, lo que Dios no le dio. Porque Dios no le dio sus muchas esposas. De hecho, el poder político, ya aquí lo decía, todos los reyes de la tierra venían donde Salomón a ver. Él tenía dominio sobre todos los reyes. Desde el Éufrates es hasta donde llegaba Babilonia, ¿verdad? Hasta la tierra de los filisteos al norte, hasta Egipto al sur, o sea, todo en inglés es esa parte así, el Fertile Crescent,
no sé cómo se dice en español, pero esa parte que no es desierto, todo eso que no es desierto, Salomón tenía dominio sobre todos sus reyes. O sea que le dio el poder político, el militar y el económico como quiera. Pero Salomón se descarrió por lo que Dios no le dio, sus muchas esposas. Además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Cuando Salomón era viejo, eso en Primera Reyes 11, cuando Salomón era viejo ya, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, hasta construir altares a dioses para quienes se sacrificaban niños. Quemos, Moloc, ídolo abominable de los moabitas, ídolo abominable de los amonitas, los filisteos. El caso de Salomón es una advertencia importante también, pues quiere decir que tú puedes tener esa sabiduría, pero al final también puedes descarriarte, puedes perderla, porque eso no fue sabio lo que hizo. Entonces, Dios sí se la dio, y además le dio todo lo otro que él no pidió, pero que necesitaba. Vamos a estar claros, en aquellos tiempos tú no tenías un ejército para defenderte. You're gone. ¿Ok? Eso no era ahora que no, que la ONU y que los tratados de paz y que cosas de libre comercio. No, eso no tiene que ver con eso. ¿Ok? Entonces sí lo necesitaba y Dios se lo da. Pero bueno, dice el versículo 6, continuando en Santiago, ya tenemos esta idea de sabiduría, ya vimos esto de Salomón. Continuando en Santiago, pero que pida con fe sin dudar. Bueno, al parecer Salomón tampoco dudó, ¿verdad? Porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La condición de la petición es sin dudar. Y como decía, este hombre de doble ánimo contrasta con el Señor que es de un solo sentir. Aplos. Y se traduce abundantemente, pero la idea es de un solo sentir. Simple, sencillo. Eso es lo what you see is what you get, y mucho de esto. No, aquí no hay una segunda intención, nada de esto. Y este hombre de doble ánimo entonces no se da completo, él tiene otro plan, él tiene un plan B. Él no está en un solo sentido. Si esto no funciona, yo tengo que tener un plan B. Eso no es ser de doble ánimo, eso es ser precavido. ¿Verdad? La palabra que se traduce como duda, que duda es semejante a la ola del mar, esta palabra se traduce también a veces como examinar, discernir en esta idea. Es decir, ese es la persona que está orando y dice, Señor, dame sabiduría para yo ver cómo yo resuelvo esto. Pero bueno, si no llega, tú sabes, yo tengo que pensar en qué va a pasar. Yo tengo que ser precavido, yo tengo que ver más allá, yo no puedo entrar ahí y ya, y es esa idea que quiere decir aquí, la duda. Yo te voy a dar, dice Dios, pero cuando tú vengas a pedirme a mí, tú no puedes estar contando con otra cosa además de mí. Eso es lo que dice aquí Santiago. Cuando tú vengas a pedir a mí solamente. Yo le oro a Dios en medio de la prueba, pero a la vez, poner un ejemplo, un libro buenísimo, o sea, que me ayuda a conocerme a mí mismo, ¿verdad? A conectar con mi yo interior. Yo leía el título más o menos en un resumen de un libro, porque recuerda que le dije que ya iba a dejar de hablar de Your Best Life Now, ¿verdad? Entonces estoy buscando otro, ¿sabes? La verdad que no recuerdo el título, pero decía, ayuda a que te vuelvas consciente de ti mismo, para que descubras lo que quieres en la vida y luego reúnas el coraje para no preocuparte por el cómo, patear a un lado las opiniones de los demás y centrar tu vida en aquello que te hará feliz. Y todavía hay gente en la iglesia que coge eso y dice, espérate, que para amar al prójimo como a mí mismo, yo tengo que amar a mí mismo primero. Yo tengo que conocerme, yo tengo que usar. Y como que
¿Sabe? Lo unge eso con aceite. De este libro decía, como un resumen, decía como un key takeaway, ¿verdad? Como una clave que tú puedes tomar del libro. Si tus hábitos, tu alrededor y tus amigos no te apoyan, es hora de cambiarlos. Me acuerda, culturalmente, no sé si aquí, pero en República Dominicana culturalmente estaba la frase, creo que es descendiente de esa influencia católica: ayúdate que yo te ayudaré. Aquí se dice eso, ¿no? Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. No sé, exacto, hay gente que es tan valiente que dice, la palabra dice. Pero me acuerdo de eso, porque al final ese hombre de doble ánimo es ese, que incluso lo santifica. Entonces tú oras pensando que Dios no te va a contestar la oración, entonces ¿para qué estás orando? Tú no llamas el teléfono a alguien sabiendo que no lo va a coger, ¿verdad? Entonces alguien dice: oye, pero es que yo oro y Dios nunca me contesta. Y yo oro de verdad y Dios nunca me contesta. Si pudiera ser que esté orando todavía con doble ánimo, pero vamos a asumir que sí. ¿Quién dice que no te está contestando? Cosa que te está contestando con lo que necesitas, no con lo que quieres. Puede ser que tu oración sea la que deba cambiar. Bueno, pues si entonces estaba orando mal, no. Recuerda que el Espíritu Santo intercede por nosotros. El punto es que vengamos reconociendo que, ¿ok?, la actitud de nuestro corazón: oye Dios, es que yo no puedo, dame sabiduría. ¿Qué puedo aprender de ti en esta situación? ¿Qué puedo aprender de mí? ¿Cómo puedo testificar mejor? Tengo un lío en el trabajo, sí, pero tú puedes aprender ahí, tú puedes aprender de mí. Y si me votan, pero tú no confías en que yo voy a proveer. Vamos a verlo de verdad eso. Y esto no es algo trivial. Ese venir con ese doble ánimo no es algo trivial. O sea, no es algo como que, bueno, no, que imagínate que uno, esa poca fe. No, espera. Santiago 4:8, más adelante, y lo vamos a ver en algunas semanas, pero él vuelve a mencionar al hombre de doble ánimo. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. No, pero está fuerte eso que dice Santiago. No, espérate, que yo fui al 8 primero. Vamos al 4. Porque en el versículo 4, el capítulo 4, ahí es que dice, que lo decíamos el domingo pasado: oh adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y luego, ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Esto no es algo trivial. Esto no es algo ligero. En el versículo 7, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, que estamos viendo hoy. Esa expresión de ese hombre es hasta despectiva. ¿Cómo despectiva? Sí, se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Lucas 22:22. En la última cena dice Jesús: ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre, ¿no? Ay de aquel hombre, es la misma expresión. Lucas 11:26, Jesús saca un demonio de un mudo, lo acusan de actuar en nombre de Belcebú, y Jesús le habla de la casa dividida contra sí misma, ¿verdad? Entonces termina ese pasaje diciendo: un demonio que sale y vuelve a la casa que ahora está arreglada, entonces trae 7 demonios más. Y el versículo 26, el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Esa expresión de aquel hombre no es tampoco como que aquí digamos, ese tipo, ¿verdad? Que claro, si estamos en un contexto informal, tú sabes, bueno, pues no se le da esa connotación, pero en una reunión con tu jefe, ¿verdad? Y se está hablando de alguien que trabajaba en la empresa y dice: no, mira, ese tipo, tú sabes que eso tiene una connotación negativa. Entonces más o menos eso. Ese de doble ánimo no tiene su fe puesta en Dios. La prueba es para probar la fe. En medio de la prueba tengo que confiar en Dios, pedir sabiduría. Esto me llevará a tener paciencia. Y la paciencia a ser completo, de un solo sentir, de una sola intención. A conocer realmente que yo
todo mi ser, tengo mi fe, toda mi fe puesta en Dios. Recuérdense de Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es eso. Deuteronomio 10:12 lo leía también, decía: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Siempre es con todo. Y alguien puede decir: pero es un Dios egoísta, egocéntrico. Todo lo quiere para Él, no deja nada para sí, no deja nada para ti, todo para Él. Yo creo, de hecho hay gente, yo de vez en cuando veo algunos debates entre ateos y tal. Richard Dawkins, cuando habla de Dios, habla muy vilmente. Se dice, bueno, pero es un egoísta, egocéntrico. Comportamientos de niño inclusive le dice. Y yo digo, vamos a ver, pero Dios te está pidiendo todo, pero Él ya dio todo. Él no tiene que darlo. Se podía quedar perfectamente donde estaba. Es así. Y empezamos de nuevo. Pero no lo hizo. Y para no hacer eso, entonces, Él tenía que darse todo. Y se dio. Entonces no es que Él no es egoísta. Todo lo contrario. Y la Biblia lo sabe y lo dice. Lo amamos porque Él nos amó primero. Y lo que ganamos fuimos nosotros. O sea, cuando nos piden que demos todo de nosotros, es lo menos que podemos hacer, pero que lo que ganamos fuimos nosotros. Ya Él dio todo. Mejor a mí infinitamente. Él puede pedir lo que Él quiera. Él puede pedir lo que Él quiera. Si tú no entiendes eso, tú no entiendes el Evangelio. Entonces, si en medio de la prueba estoy tambaleando, cuando yo voy a Dios y no voy con un solo sentir, con una sola intención, mi fe no está puesta en Dios y Dios dice, mira, no. Si tú no tienes tu fe puesta en mí, después de todo esto, entonces esta relación no funciona. Con razón. Con mucha razón. Santiago dice, así Dios no te va a responder. Ni eso, ni ninguna otra cosa que tú le pidas. Y luego te dice, adúltero. Porque Santiago le está hablando a cristianos. Le dice, adúlteros. Tú que entraste en este compromiso, ahora estás yéndote fuera. Adúltero. Purifica tu corazón, saca tus ídolos de ahí. Déjale el trono a quien corresponde. El dinero, mis relaciones, mis capacidades, mi familia, mi reputación, mi carrera, mi conocimiento. Si cuando yo estoy en la prueba yo creo que algo de esto me sostiene, yo tengo un ídolo en mi corazón. Tú eres un hipócrita, tú eres un mentiroso, tú eres un adúltero. Eso es lo que dice. Y lo peor es que, oye, por más que queramos creerlo, no es así. Cualquier otra cosa que pongamos que no sea Dios en ese lugar va a fallarnos. 100%. Dice un amigo, 1000%. Entonces suéltate. ¿No? Deja de agarrarte de otras cosas que no sea Dios. Ya, suéltate, deja eso. El ladrón en la cruz no tenía nada de qué agarrarse, solo de la misericordia de Dios. Y yo vuelvo y digo, si confiamos en Dios si decimos que confiamos en Dios para nuestra salvación, entonces no vamos a confiar en Dios para las cosas más pequeñas, de verdad. Entonces nuestra fe sí está puesta en Dios de verdad para salvación, en serio. Luego, vamos a ver, porque Santiago pasa aquí a hablar de dos pruebas. Versículos 9, 10 y 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación,
La condición humilde es una prueba. Pero el rico es otra prueba también. Son posiciones diferentes que pueden tener algunos comentaristas aquí. Porque, digamos que algunos pueden decir que ese rico no es cristiano. ¿Okay? Otros dicen que sí, que el rico es cristiano. Yo entiendo que sí que lo es. Por tanto, esto hace que hablar del pobre en su condición humilde y del rico se hable de dos pruebas. ¿Okay? Y esto es un cambio de perspectiva que está muy conectado con la canción Por encima del sol. Porque aquí abajo dice, bueno, el pobre en su condición humilde, pero el rico y tal. Vamos a hablar un poco de esto. Evidentemente había hermanos pasando por condiciones, problemas económicos, ¿no? Pero había hermanos también en abundancia. Sí, eso aquí está claro. Los dos son pruebas, la prueba de la pobreza y la prueba de la abundancia. Y Santiago dice, desde el punto de vista de Dios, ambos están humillados en su condición caída. ¿Okay? Ambos están humillados en su condición caída. Por su pecado, por su necesidad de salvación. Entonces, oye, rico, humíllate ahí. Pero ambos, los dos, están exaltados por el crédito atribuido a ellos por Cristo, por su exaltación, la promesa de salvación. Entonces, pobre, gloriate en eso. Santiago, ¿qué está haciendo? Está nivelando. Que tú crees que... No. La situación terrenal es insignificante frente a nuestra situación eterna. La situación eterna es la misma para los dos. El pobre que va a la condenación es igual al rico que va a la condenación. El pobre que será exaltado en gloria es igual al rico que será exaltado en gloria también. Y yo no creo que va a pasar el rico, si llega al infierno, junto con el pobre, cuando llegue va a decir, bueno, yo por lo menos fui rico en aquel tiempo, que llevo esa ventaja. No, porque va a ser tan terrible, o sea, al final estamos hablando de la eternidad, buena o mala. Pero Santiago, ¿qué hace aquí? Está nivelando, está diciendo, no, señores, que por encima del sol, a usar la frase de la canción, que ni rico ni pobre, olvídense de eso. Y ambas situaciones son pruebas para el creyente. El pobre necesita confiar en Dios como su proveedor. Y el rico necesita confiar en Dios como quien le ha proveído. Sin embargo, dicen que de cada 10 personas ricas, solo una persona sabe manejarla. Generalmente la riqueza trae poder, ¿verdad? Decía Lord Acton también. El poder, Lord Acton era un político británico del siglo antepasado. Una frase que se ha hecho muy famosa. El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, dice, espérate, aquí hay algo con el tema de la riqueza, ¿no? El rico, al estar en una posición de no tener necesidad física, y lo físico es lo inmediato, y nosotros tendemos a centrarnos en lo físico. Como no tenemos esa necesidad física, nos olvidamos de Dios. Y hasta nos creemos que lo que hemos logrado fue por nosotros, por nuestra capacidad, por nuestro esfuerzo. Los autobuses como los Diablos Rojos de aquí, ¿verdad? En Dominicana, los autobuses allá, algunos ponían detrás, mi propio esfuerzo. Me ponían como esa frase atrás, mi propio esfuerzo. Y eso nos pasa a nosotros también. Porque como tenemos la inmediatez de lo físico resuelto, entonces nos olvidamos de Dios, no necesitamos a Dios. Y el rico dice, no es que yo no necesito, o sea, sí, no, yo sé, me ayudó, pero espérate, porque mira, o sea, yo me fajé a estudiar. Oye, yo me fajé a estudiar. No, y yo espérate, porque sí, está bien, pero yo trabajo como un burro. ¿Me entiendes? No, espérate, yo trabajo como un burro. No, yo supe identificar los momentos. ¿Sabes dónde? Yo creo que muchas veces a los hijos
nos pasa eso porque no sabemos agradecer a nuestros padres por la condición en la que empezamos. ¿Se entiende eso? La mayoría de los que estamos aquí estaremos en diferentes posiciones económicas, en diferentes situaciones económicas, pero en general, si tenemos 3 comidas al día, tenemos techo. No necesariamente comprado, pero si tenemos la capacidad para pagar el techo. Tenemos educación. Nosotros somos como del top 10% del mundo, una cosa así. O sea que de repente, cuando hablan de los ricos, hablan de nosotros. ¿Okay? Un señor al que sí habló de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, Lucas 18:24. En la parábola del sembrador, las riquezas y los placeres de la vida son los espinos, las preocupaciones que ahogan la palabra, Lucas 8:4-15. Entonces, al parecer, esto de la riqueza es una de las pruebas más difíciles. No solo la riqueza, sino el tema del dinero en sí. Y es fácil entender por qué. Porque el pobre no tiene de qué agarrarse, pero el rico sí. Entonces, es una prueba porque, claro, tú dices, no, el pobre tiene ese menos problema. Sí, claro, porque si no tiene dinero, no tiene para ponerlo en el trono. El rico sí, el rico con su riqueza y la pone en el trono. Y esto se ve en la vida. De hecho, se hizo un estudio, la verdad que se me olvidó la cita, pero una vez que lo vi en YouTube, creo que fue. Mientras más caro el vehículo, menos probabilidad de que se detenga para dejar pasar un peatón. Gente que se paró en una esquina y sí. A ver, y la realidad es la siguiente también, o sea, vemos que hay más convertidos en los estratos sociales más bajos, ¿sí o no? Eso es así. A ver, y Dios mismo lo dice en su palabra. O sea, en 1 Corintios 1, 26 y 27, y en Santiago Dios también, en Santiago 2 también se menciona, ya lo vamos a ver, Dios escogió lo necio y lo bajo y lo débil del mundo. ¿Para qué? Dice 1 Corintios, para que nadie se jacte delante de Dios. Tú no vas a venir a decir que fueron tu riqueza, que fui yo que te la di, pero que yo no voy ni a entrar en esa discusión contigo. O sea, Dios no va ni a entrar en esa discusión. Para que no quede duda. Y no es un tema del valor de la gente, porque delante de Dios todos somos iguales. Pero o sea, en su riqueza infinita, Él es creador de todo lo que existe. ¿Tú crees que Él va a ver una diferencia entre quién es más rico del mundo ahora? Elon Musk. Entre Elon Musk, el más rico del mundo, Dios no va a ver una diferencia entre Elon Musk y el más pobre. Y yo, para ilustrarlo, un átomo, ¿verdad? Que es la unidad más pequeña de materia, con características de materia, está hecho de protones y de electrones, de neutrones también, pero olvídense los neutrones para la ilustración que estoy haciendo. Protones y electrones, eso está haciendo algo, ¿verdad? Y nosotros estamos llenos de miles de millones de átomos. Un protón es 1800